Continuamos conversando con la profesora catedrática Jennifer McCoy, profesora en Ciencia Política en la Universidad Estatal de Georgia, en este programa que está siendo grabado el viernes 28 de julio. Profesora, quisiera que en este segmento planteáramos esta conversación desde el punto de vista de la teoría de escenarios y que trabajáramos en ella sobre la base del hecho de que las negociaciones que se dieron durante esta semana entre el gobierno y la oposición con la mediación del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no dieron frutos y la constituyente avanzará. El domingo habrá elecciones para esta asamblea y el lunes Venezuela continúa siendo país. ¿Ante qué contexto político deberemos manejarnos los venezolanos en nuestra situación interna y también con relación al resto del mundo? Sí, en ese escenario de que siga con el voto y está elegido una Asamblea Constituyente Nacional, dependería varias condiciones. Uno es cómo se desarrolla el domingo en el voto, la participación, si hay intimidación evidente o no, si hay un rechazo popular con gente en la calle o no. Y segundo, el día siguiente o los días siguientes depende mucho en la instalación de la asamblea y las acciones primeras. ¿Por qué? Hay opciones. La asamblea podría ser instalada, pero no desplazando la Asamblea Nacional existente, esto ya elegido. Podría empezar a trabajar organizando comités, etcétera, para ver las propuestas para una nueva constitución. Pero podría empezar trabajando así seriamente y lentamente. Esta es una opción no tan confrontacional. La otra opción es que sea instalada en una manera inmediata y confrontacional, desplazando o disolviendo la Asamblea Nacional ya elegida, echando la fiscal general, por ejemplo, y moviendo muy rápido contra otras personas en la sociedad, y empezando rápidamente así una nueva constitución. Eso sería un escenario muy conflictivo, una crisis constitucional y una en que la comunidad internacional tendría que reaccionar, en mi opinión. ¿Y usted cree, profesora, que no ha habido elementos suficientes, situaciones suficientes, como, por ejemplo, la lamentable cifra de más de 100 muertos a la fecha de este viernes, 106 muertos en Venezuela, perdón, 111 muertos en Venezuela? ¿No es razón suficiente para una reacción de la comunidad internacional? Una reacción que al menos no ha sido la esperada en el contexto de la Organización de Estados Americanos. Es muy lamentable que hasta ahora no hemos visto más movimiento internacional, pero es evidente que hay mucha preocupación adentro de los países internacionales, sobre todo los vecinos, que van a recibir el impacto de un país en conflicto, con refugiados, con tal vez violencia, con disrupción de vínculos económicos, etc., con problemas de salud saliendo del país, todo esto. Entonces hay mucha preocupación y también preocupación sobre los derechos humanos de los venezolanos, pero por las razones que hemos hablado antes de la polarización internacional también, no ha sido capacidad de mantener un esfuerzo más determinante colectivo. Pero hay otra razón, y esto es que para reaccionar hay opciones.
la comunidad internacional, los países podrían tomar sanciones económicas contra el país para presionar al gobierno, pero eso tiene un costo duro para la población de Venezuela, que ya están sufriendo. Entonces, muchos países no quieren aumentar el sufrimiento del país. Entonces, hay como trade-offs y es difícil saber cómo presionar un país como Venezuela. Pero yo diría que deberían buscar también incentivos, no solamente desincentivos, pero incentivos para que los actores adentro del país puedan juntarse en negociaciones verdaderos con garantores internacionales para buscar una solución a toda la crisis del país. ¿Y usted cree que después que está instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que recordar, es una asamblea suprapoderes y estará por encima del mismo poder ejecutivo, ese que detenta el presidente Nicolás Maduro, habrá posibilidad alguna de negociación, siendo que en ese contexto la oposición quedaría totalmente disminuida? Bueno, un problema en ese escenario sería definir quién sería el interlocutor para el gobierno. ¿Sería el gobierno del presidente Maduro o sería los líderes de la Asamblea Nueva, de Constituyente? Y si hay divisiones entre ellos, eso sería mucho más difícil. También siempre hay la incertidumbre del papel y punto de vista de las Fuerzas Armadas también. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por habernos concedido estos minutos. Conversamos en esta edición con la profesora Jennifer McCoy, catedrática en Ciencia Política de la Universidad Estatal de Georgia. Hasta una próxima edición.